Hay tres palabras que nuestros obispos en Colombia nos han enseñado a repetir, no de una manera mecánica, sino viva. La palabra comunión, la palabra participación y un poco más recientemente, pero no con menos importancia, la palabra misión. Esas tres palabras describen bien la vida de la comunidad cristiana y muy especialmente la vida de la iglesia local, que es la diócesis. Comunión, participación, misión. Para estar en la misma sintonía, yo quiero escucharles. ¿Cuáles son las tres palabras? Muy bien. Vamos entonces a acercarnos con la guía de la Sagrada Escritura a esas tres palabras. Y vamos a descubrir que esas tres palabras nos llevan a una realidad que creo que todos los aquí presentes compartimos. Esa realidad es nuestro bautismo. Por favor, los que sean bautizados, levanten la mano. Creo que todos. Bueno, ese bautismo nuestro hay que entenderlo y vivirlo en esa triple clave: comunión, participación y misión. Acerquémonos al libro de los Hechos de los Apóstoles, que es tan importante para nosotros porque es, podríamos decir, la carta de nacimiento de la iglesia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos dice que aquellos primeros cristianos compartían. Hay un versículo muy hermoso en el capítulo 2 que dice: nadie pasaba necesidad, porque ellos compartían. Pero lo más hermoso es descubrir, y este es nuestro primer punto hoy, ¿qué es lo que les hacía compartir? Porque hay un compartir que sucede a la fuerza. Hay un compartir que es forzado. Y ese no es el compartir cristiano. El compartir forzado es cuando se le quita a una persona para darle a otra persona. Ahí supuestamente se está dando un compartir, pero es algo forzado. Ese tipo de ideología económica o política, aunque produce una especie de compartir, no es el compartir cristiano, porque supone una violencia. Y como nos han enseñado tantas veces nuestros papas y nuestros obispos, la violencia termina engendrando más violencia. Entonces, la pregunta con la que inauguramos esta enseñanza es: ¿qué es lo que les hacía compartir? ¿Qué es lo que hacía que una persona teniendo bienes dijera: yo tengo que ayudar al que está necesitado, yo no me puedo quedar tranquilo con todas estas tierras y tierras que tengo, yo no me puedo quedar tranquilo con toda esta ropa que he recogido, que he acumulado a lo largo de los años? Yo tengo que compartir. ¿Qué es lo que lleva a compartir? Esa es la pregunta. Y el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra qué fue lo que les llevó a compartir. Porque el ser humano tiene algunas tendencias que son muy fuertes. Por ejemplo, muchos tenemos la tendencia a acumular. Uno empieza a acumular. Y eso vale para todos, también para los sacerdotes, los religiosos. Uno de los propósitos, lo confieso aquí en público, uno de los propósitos serios que yo tengo en este año es: yo necesito sacar cosas que he ido acumulando. Porque uno acumula libros, acumula ropa, acumula regalos, acumula
chécheres, decimos aquí en Colombia. Uno acumula, es una tendencia humana. Pero la pregunta es, si uno tiene la tendencia a acumular, ¿qué es lo que hace que uno quiera compartir? Entonces hay otra forma de despojo o de liberación de los bienes materiales, que es una tendencia un poco, llamémosla de moda, una tendencia de diseño, una tendencia filosófica que se llama minimalismo. Entonces algunos decoradores y algunos predicadores por ahí de otras tendencias orientales nos hablan mucho del minimalismo. Pero el minimalismo tampoco es exactamente la fe cristiana. No es el compartir cristiano lo mismo que el minimalismo. No es simplemente que yo me estoy desocupando de cosas. El compartir cristiano tiene una raíz más profunda. Y el día que uno la descubre, ese día se abre el camino para la palabra comunión, que es la primera de las 3 palabras. Porque la primera palabra es comunión, la segunda palabra es, y la tercera. Entonces uno tiene que descubrir qué es lo que hace que una persona deje de acumular, pero no porque hay un gobierno que le obliga, que lo despoja, que lo desapropia, no por eso. Tampoco por una tendencia de moda de tipo orientalista, una tendencia que hoy llaman minimalismo, no. ¿Qué fue lo que sucedió en Hechos de los Apóstoles? Vayamos al texto, descubramos en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles en donde empieza el verdadero compartir cristiano. En ese capítulo, que precisamente es el gran capítulo de Pentecostés, cuando se da esa primera gran efusión del Espíritu Santo sobre María Santísima y otras mujeres orantes, y sobre todo sobre los apóstoles que van a ser el cimiento de la iglesia. Había mucha gente en Jerusalén. Pedro toma la palabra, Pedro empieza a predicar. ¿Y qué le dice a aquella gente? No les dice palabras exactamente bonitas, más bien les dice palabras fuertes, palabras de denuncia. Por ejemplo, dice el apóstol San Pedro que ustedes crucificaron al Señor de la gloria. Pedro lo que hace es una denuncia. Y lo más extraño es que esa denuncia, que es la denuncia del pecado, es la denuncia que va a abrir el corazón de ellos al compartir. Que el Espíritu Santo, al que hemos invocado tanto el día de hoy, me acompañe en mis palabras y acompañe los oídos de ustedes para que entendamos por qué la denuncia del pecado es el comienzo del compartir cristiano. Hermanos, mientras uno se considere bueno y uno considere que el problema son los demás, ahí no hay compartir. En el momento en el que yo considero que yo soy una persona decente y que los demás son una parranda de corruptos, ahí no hay compartir, porque yo me creo el bueno. En el momento en el que yo considero que yo soy muy inteligente, en cambio los demás no saben nada, ahí no va a haber comunión, ahí no va a haber compartir. En el momento en el que la persona siente, yo soy virtuoso y los demás son unos pecadores, ahí no va a haber compartir. Y le doy el último ejemplo, tomado también de la Biblia, de un grupo que conocemos como los fariseos. Los fariseos se consideraban en primer lugar los grandes conocedores de la ley por sus amigos y cercanos que eran los escribas. Y hay un pasaje, hay un versículo en la Biblia en el que un fariseo suelta esta exclamación: esos que no conocen la ley son unos malditos.
Dime qué comunión puede tener esa persona. Esa persona no va a tener comunión. Esa persona va a tener esa palabra que tanto detestaba nuestro Papa Francisco: élite. El que se considera de los buenos está en la élite, el club de los perfectos. El que se considera muy inteligente y muy estudiado, ese está en la élite, nosotros los que sí comprendemos. El que se considera muy virtuoso, el que sabe mucho de la ley. Lo primero que nos separa a los seres humanos unos de otros es la soberbia en todas sus expresiones, la vanidad en todas sus expresiones, el orgullo en todas sus expresiones. Y por eso la comunión empieza cuando yo te puedo mirar a los ojos y te puedo decir: soy un pecador. Y tú me miras a los ojos y dices: yo también. La comunión no empieza, y esta es la gran paradoja de los Hechos de los Apóstoles, la comunión no empieza en las cualidades, sino en las necesidades. Si alguien está escribiendo, que a veces hay gente que escribe en estos encuentros donde se pueden aprender muchas cosas. Si usted está escribiendo, escriba esa frase que le conviene. Hermanos míos, la comunión no empieza en las cualidades, sino en las necesidades. En la medida en que yo me descubro necesitado y descubro a mi hermano necesitado, ambos vencemos la barrera que nos separa a los seres humanos, que es la barrera del orgullo, que es la barrera de creer: yo soy el bueno, el otro es el malo, yo soy el inteligente, el otro es el bruto, yo soy el que conoce la ley, el otro es un maldito, yo soy el virtuoso, el otro es un pecador, y así sucesivamente. La comunión empieza no en las cualidades, sino en las necesidades. Y cuando descubrimos nuestras necesidades, y cuando descubrimos que hay uno que se ha compadecido de todos, porque todos somos necesitados, y cuando descubro que el mismo Cristo que te ama a ti, me ama a mí, que el mismo Cristo que te sana, te salva, te libera, te perdona, es el mismo Cristo que me perdona, me libera, me sana, me salva a mí, ahí empieza la comunión. Los seres humanos podemos asociarnos de otras muchas maneras, y no estoy diciendo que esas maneras sean perversas, pero no tienen la fuerza, ni la consistencia, ni la capacidad de misión que solamente tiene la comunión que nos trae Cristo. Te voy a dar dos ejemplos. Un ejemplo donde entra en juego el pecado, y otro ejemplo que no tiene pecado, pero que no tiene la fuerza de la comunión que nos regala Cristo. Un ejemplo que tiene pecado. Piensa en aquellas personas que se asocian, por ejemplo, en la mafia. Son unos mafiosos, trabajan juntos, son un equipo donde se entienden muy bien, son cómplices mutuamente y se juntan para delinquir. Narcotráfico, secuestro, violencia, lo que sea. Aparentemente hay unión entre ellos, pero hay una observación muy inteligente que hace Santo Tomás de Aquino sobre esa clase de asociaciones. Dice Santo Tomás: los que se asocian para el mal no están realmente unidos, se usan mutuamente. De tal manera que si alguno pudiera prescindir de los otros, lo haría para que le quedara todo el botín, toda la ganancia, todo el honor únicamente a él. Ahí no hay verdadera unión. En el crimen no hay verdadera unión. Me impacta esa frase: se usan mutuamente. El pecado no une, el pecado junta a las personas para que se usen unas a otras. Pero también pueden darse asociaciones en las que no hay pecado, pero que no son de suyo asociaciones cristianas. Piensa, por ejemplo, en el caso
de un grupo de personas que tienen buenos ingresos económicos y que quieren hacer una empresa, quieren juntar un buen capital para hacer una gran empresa. Eso no es pecado, eso no es pecado, pero de suyo, es decir, en sí mismo, eso tampoco es la unión cristiana. ¿Y en qué consiste la diferencia? En que cuando se juntan únicamente las cualidades, el que no tiene esas cualidades queda automáticamente excluido. Entonces vamos a suponer que nos juntamos unos 7 industriales que ganamos muchísimo dinero y decimos: vamos a montar una fábrica, vamos a montar una empresa. Eso no es pecado. De hecho, eso puede ayudar al progreso de una región. Pero ¿sabes qué? A esa reunión no podrá entrar el que no tenga ese nivel de dinero. En cambio, si nosotros miramos a Cristo, de las cosas más bellas de Cristo, y de nuevo debo recordar enseñanzas del Papa Francisco, parece que Cristo tenía una obsesión por aquellos que quedan por fuera. Cristo tenía como una santa obsesión por los excluidos. Cristo tenía una santa obsesión por aquellos a los que nunca les llega el beneficio del amor, del abrazo, de la atención, los que nunca son tomados en cuenta. Y por eso vemos qué clase de gente rodeaba a Cristo, precisamente los más excluidos. Entonces, vamos viendo por dónde camina este argumento, mis hermanos. El argumento fundamental es que la verdadera comunión cristiana nace de la conciencia del pecado en cuanto necesidad universal que nos acerca al único Salvador, al único por cuyo nombre todos podemos ser salvos y que se llama Jesucristo. Entonces, lo que en primer lugar nos une es que tenemos una necesidad común. La iglesia necesita de los dones, los carismas, los talentos, las cualidades, la formación, la preparación de mucha gente. Y qué hermoso es cuando en la parroquia se juntan cualidades. Pero lo primero que une a la comunidad parroquial no son las cualidades, sino Cristo. Y lo primero que nos une en Cristo no son nuestras cualidades, sino la gracia perdonadora, sanadora que Cristo nos da. ¿A quiénes? A todos. Y esa gracia perdonadora, sanadora, reconstructora de nuestra vida, esa gracia bendita la recibe con provecho solamente aquel que reconoce su necesidad, que reconoce incluso su pecado. Por eso, hermanos queridos, por esa razón, cuando Pedro empieza a predicar en el día de Pentecostés, lo que él anuncia no es: miren qué maravilla, miren qué cosas exóticas, miren qué cosas tan bellas. Cuando Pedro le predica a esa multitud donde había miles de personas, por cierto, una asistencia parecida a lo que me dicen que tiene este encuentro diocesano, algo más o alrededor de 3,000 personas. Cuando Pedro les predica, lo que hace es señalar, poner el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque todo aquel que reconozca su necesidad, todo aquel que se reconozca necesitado y abra su corazón a la generosidad que Dios Padre nos ha dado en Jesucristo, todo aquel que viva ese proceso es candidato perfecto para ser comunión en la iglesia. Hay que reconocer la propia necesidad. Por eso fíjate cómo empieza la Santa Misa. Nos trazamos la señal de la cruz, se hace un saludo, típicamente: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y muy pronto, ¿qué es lo que hace el que preside? El obispo o el sacerdote que preside, ¿qué es lo que hace? Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos ante Dios, ¿qué cosa? Que somos buenos, ¿cierto? ¿Qué cosa? Que tenemos muchas cualidades. ¿Qué es lo que decimos? Reconozcamos que somos
Y todos, empezando por el obispo, el que preside, todos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. ¿Eso por qué se hace? ¿Por qué se hace esa oración? ¿Sabes por qué? Porque con esa oración empieza la comunión. Porque a partir de esa oración y de decir: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Dios Padre Todopoderoso. Al decir esa oración y al escuchar, porque yo escucho a mi obispo, que el obispo también dice que él también es necesitado. Entonces, ¿qué es lo que me hace hermano del obispo? Él tiene una cantidad de cualidades que yo tal vez no tengo, pero hay algo que nos hace hermanos. Él necesita de Cristo. Yo necesito de Cristo. Yo tal vez soy el último de la diócesis, el más pequeñito o el más ignorante o el más pobre o el más olvidado, pero yo tengo algo en comunión con mi obispo. Yo tengo algo en comunión con mi sacerdote. Él necesita, yo necesito. Y hay uno que ha venido en ayuda de nosotros. Hay uno que se ha hecho luz de salvación, pan de vida para cada uno de nosotros. ¿Qué pasó en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2? Pasó lo siguiente. Después de que Pedro les recordó que ellos tenían responsabilidad en la muerte de Cristo y por consiguiente que ellos tenían lo que podemos llamar una comunión negativa en el pecado, ellos le preguntaron a Pedro: Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Esa es la pregunta, mis hermanos. Esa es la pregunta que abre a la gracia. ¿Qué tenemos que hacer? En los retiros espirituales, que los hay de muchos sabores y colores, y pienso que cada retiro tiene su propia gracia, muchas veces en los retiros aparece esa clase de palabra, especialmente cuando se recibe el sacramento de la confesión. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Y ahora cómo va a cambiar mi vida? ¿Y ahora qué tiene que cambiar en mí? Eso, hermanos míos, es lo que nos abre en disponibilidad a la gracia divina. Pedro, ¿qué les respondió? Arrepiéntanse de sus pecados, crean en Jesucristo y reciban ¿el qué? El bautismo. Reciban el bautismo, porque el bautismo es el lazo de amor inventado por el mismo Cristo. Es el lazo de amor que nos une a la fuerza salvadora de su pasión. Entonces la comunión empieza en la necesidad. A partir de la necesidad va a suceder una cosa maravillosa que la describe San Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Romanos. San Pablo nos dice: así como ustedes antes utilizaban los miembros de su cuerpo para el pecado, para la injusticia, ahora pongan eso al servicio de la justicia de Dios. Pongan eso al servicio de Dios. Y ahí es donde la iglesia se enriquece con los talentos. Los tuyos, los tuyos, los tuyos, los tuyos. Ahí es donde la iglesia se enriquece. Pero no se empieza por las cualidades. Las cualidades, el dinero, el poder, si no hay conversión, termina oponiéndose incluso a la misión de la iglesia. Entonces, yo sé que aquí hay una cantidad de talento y aquí hay una cantidad de bienes y bendiciones maravillosas, pero para que eso signifique un salto hacia adelante en la vida de nuestra diócesis de Palmira, hay que pasar por la conversión, hay que pasar por el arrepentimiento, hay que pasar por la estrecha puerta de la humildad. Antes de concluir este tema de la comunión y pasar a la participación, yo quiero recordar otra parte de la Biblia. Si nos vamos al capítulo 2 de la carta a los Efesios, encontramos de manera espectacular
cómo Dios es capaz de lograr la comunión y la reconciliación, incluso en los lugares donde parecía imposible y en las circunstancias en las que parecía imposible. Sucede que en aquel tiempo, por favor devolvámonos al siglo I, en aquel tiempo había una situación de mutuo desprecio entre los judíos y los no judíos. La Biblia suele llamar gentiles o gentes a los no judíos. ¿Por qué había ese mutuo desprecio? Expliquémoslo, sobre todo para entender el tamaño de la muralla que había entre judíos y gentiles. Era un tamaño que parecía imposible de superar, pero San Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Efesios nos cuenta cómo se pudo superar esa muralla. Y la respuesta tiene nombre propio y se llama Cristo, sacrificio de Cristo. Veamos cómo sucede. Los judíos despreciaban a los demás. Hay un versículo que aparece en el Salmo 147 que dice: con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. El judío, incluso hasta el día de hoy, muchas veces se siente privilegiado. Siente: yo soy de los elegidos, yo soy de los que Dios escogió. ¿Y sabe qué? Eso es cierto. Dios los eligió a ellos, a Abraham y a su descendencia. Eso es cierto. Hasta ahí no hay problema. Pero lo que a veces se les olvidaba a los judíos de aquel tiempo, y mucho me temo que se les sigue olvidando a la mayoría de los judíos de hoy, es que Dios los eligió para. Es poco que seas mi siervo para restaurar a las tribus de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación llegue al confín de la tierra, enseña el profeta Isaías. Y en Génesis capítulo 12, que es la elección misma de Abraham, Dios le dice a Abraham: en ti serán bendecidas todas las naciones. Lo cierto es que los judíos despreciaban a todas las demás naciones porque ellos sentían: nosotros tenemos una ley sabia y santa, nosotros somos los elegidos. Así, por ejemplo, leemos en el libro del Deuteronomio: ¿hay acaso alguna nación a la que Dios le haya hablado como te ha hablado a ti? Entonces los judíos se quedaron con la parte del privilegio, pero olvidaron la parte del servicio. Mientras tanto, esa era la razón por la que los judíos despreciaban a los gentiles. Mientras tanto, los gentiles despreciaban también a los judíos, a los que veían como exóticos, los veían como extraños, los veían como distantes y sospechosos. Así que había un muro que San Pablo lo describe con esta palabra tan fuerte: muro de odio. Muro de odio. Y uno se puede preguntar: ¿qué clase de comunión puede darse allí donde ha habido un muro de odio? Pero ¿sabes cuál es la respuesta? El mismo Pablo dice en la carta a los Efesios: Cristo con su cuerpo derribó el muro de odio. Eso es lo que nos recuerda cada Cristo crucificado. El cuerpo de Cristo que vemos tan lastimado en la cruz, lastimado quedó por los azotes, por los golpes, por los insultos. Pero según la interpretación de San Pablo, el cuerpo de nuestro Señor quedó así de lastimado porque con ese cuerpo y sin otra armadura, Él destrozó el muro de odio. ¿Cómo pudo suceder eso? ¿Cómo un hombre al que le arrancaron hasta la ropa pudo, desnudo y desarmado, destruir un muro de odio? Respuesta: es que resulta que la santidad incomparable
la inocencia purísima, el amor abundantísimo de Cristo en la cruz se convierte en la denuncia de mi pecado. Hay una santa del siglo XIV, Santa Catalina de Siena, que contemplando la cruz decía: Jesús, estamos cambiados. Yo soy el ladrón y tú el ajusticiado. Todo aquel que contemple la cruz, todo aquel a quien se le predique y reciba la predicación de la cruz, hará el mismo descubrimiento de Santa Catalina de Siena. Descubrirá que Él es el inocente, pero que Él fue el ajusticiado, y que yo soy el culpable, pero que yo, que soy el culpable, he sido redimido, he sido tratado con la ternura de Dios. Entonces, ¿cómo Cristo derribó el odio, el muro de odio? Cristo derribó el muro de odio mostrando en el terrible espectáculo de su cuerpo desnudo y maltratado la obra del pecado. Cada una de las llagas de Cristo, cada una de las espinas de su cabeza, cada uno de los clavos que atravesó su cuerpo, si lo contemplas como los apóstoles lograron que fuera contemplado por quienes les oían, fueran judíos o gentiles, te muestra tu pecado. Entonces los judíos podían sentirse orgullosos, tenemos la ley. Los gentiles no se enorgullecían de la ley, pero por lo menos en la cultura griega, o sea, la cultura helenística, se enorgullecían de su filosofía. Nosotros tenemos a Sócrates, a Platón, a Epicuro, a Diógenes. Nosotros podemos. Que uno se enorgullezca de su filosofía, que el otro se enorgullezca de su ley, ahí no va a haber comunión. Pero el gentil, el no judío, contemplando la cruz puede decir: soy un pecador, soy un pecador. Y el judío, si contempla, si se atreve a contemplar la cruz de Cristo, llegará a una conclusión: soy un pecador. Entonces fíjate cómo funciona la comunión. Enemigos eran el judío y el no judío, o sea, el gentil. Eran enemigos. Pero ahora resulta que el judío mira la cruz y dice: soy un pecador. El gentil mira la cruz y dice: soy un pecador. Y luego se miran el uno al otro y dicen: pero Él te amó a ti. Y el otro dice: y Él también te amó a ti. Y ahí empieza la comunión. En Cristo empieza la comunión, en el reconocimiento de nuestra necesidad y en la apertura a la gracia empieza la comunión. Si nosotros queremos que crezca la comunión diocesana, ¿qué necesitamos? Necesitamos conciencia de cómo cada uno de nosotros, desde el obispo hasta el último de los fieles, si se puede hablar así, todos necesitamos conversión. Todos necesitamos hacer realidad lo que dijo el profeta Zacarías: mirarán al que traspasaron. Hay que mirar a Cristo, y hay que verlo traspasado. Y hay que entender que su dolor más grande no fueron los clavos, su dolor más grande fue nuestro pecado, el tuyo, el mío, el de todos. Cuando hacemos ese ejercicio, empieza la comunión. Alguien me dirá: pero está como triste ese mensaje, padre. No, no es triste. No es triste. Si nos quedáramos solo en el pecado sería la cosa más triste. Y tendríamos que decir, como dijeron algunos filósofos, al estilo del señor Martin Heidegger, tendríamos que decir: somos seres para la muerte. O tendríamos que decir, como otro de los existencialistas: la vida es una pasión inútil, nada tiene sentido. Tendríamos que decir esas palabras, pero es que nosotros podemos repetir la frase que dijo el apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 2. Y esa frase es: Él me amó y se entregó por mí.
Entonces usted quédese sentado y tenga la gentileza de repetir esta frase: Cristo me amó y se entregó por mí. Ahora es importante que ahora sí la repita. ¿Cómo es? Ahora mire a alguna persona que tenga cerca, a su lado, atrás, donde usted quiera, y le va a decir: Cristo te amó y se entregó por ti. Cristo te amó y se entregó por ti. Eso es lo que nos hace comunión. A ver, dígalo otra vez. Dele el aplauso a Cristo y dígalo otra vez. Vamos a hacerlo de esta manera. Mire a la persona más fea que tenga a su alrededor y dígale: Cristo te amó y se entregó por ti. A ver, dígale. Y ahora vamos a decir todos: atención. Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Todos. La última vez, que resuene en todo Palmira, que llegue hasta el último rincón de la diócesis. Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Eso es lo que nos hace comunión. Ahora vamos. Si esa base quedó firme, que Dios quiera que sí, la parte de la participación la vamos a entender mucho más. ¿Por qué los obispos en Colombia y en otros lugares, por qué nuestros señores obispos empezaron a hablar de participación? Yo me puse a hacer esa investigación y a la conclusión que encontré fue esta: que había preocupación no solo en los obispos, sino en otras personas realmente de mucho amor a la iglesia. Había preocupación porque algunos católicos veían a la iglesia como una cosa ajena, y se utilizaba esta palabra: son espectadores. Espectadores. Especialmente entre los laicos había mucho católico que era simplemente un espectador. ¿Qué quiere decir un espectador? Pues como el que asiste a un espectáculo. Entonces, cuando predicaba el Papa, cuando predicaba el obispo y decía la santidad, el católico espectador que pensaba: ah, sí, la santidad, como las hermanitas que son tan santicas, como las monjas del monasterio de clausura, como los misioneros que van a lejanas tierras. Y es verdad que hay mucha santidad en misioneros y en religiosas, eso es verdad. Pero esas personas, cuando pensaban así, no se aplicaban el mensaje, no se aplicaban el mensaje a ellos mismos, sino que todo era como para allá. Como quien dice: ¿a quién le toca ser sacerdote? ¿A quién le toca ser santo? Pues al sacerdote. ¿Para qué se metió a eso? ¿A quién le toca ser santa? A la religiosa. ¿Para qué se entró a eso? Hermanos, ¿qué es la participación? La participación es la conciencia de que la gracia divina es una realidad viva. Una realidad viva. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú recibes, por ejemplo, el cuerpo santísimo de Cristo en la Eucaristía, Cristo no llega muerto. Perdón lo que estoy diciendo, que es un poco brusco, pero es para que nos entendamos. Cristo no llega muerto a tu boca, no entra muerto en tu cuerpo, ni permanece muerto en tu alma. Cristo llega vivo, y por eso Él se llama el pan vivo, y es el pan que da la vida. Entonces, la participación, ¿qué es? La participación no es activismo, no es llenarnos de trabajo y trabajo, ni tampoco significa que todos tengamos que estar todo el día, todo el tiempo en la parroquia, porque existe algo en la espiritualidad cristiana que se llama deberes de Estado.
Tenemos deberes de Estado. Eres una persona casada, tienes deberes en tu casa. Eres un abogado, tienes deberes de servir a Cristo desde tu profesión donde estás. Eres médico, igualmente tienes deberes propios de tu estado. La participación no quiere decir que todos hagamos todo en la iglesia. Por eso se equivocan los que creen que para que las mujeres participen hay que ponerles una estola y una casulla y que digan misa. No han entendido nada los que hablan de esa manera, porque ellos creen que la participación es la repartición democrática de las acciones de la iglesia. Esa no es la participación. La participación es la consecuencia de saber que Cristo está vivo en ti. Cristo está vivo en ti. ¿A través de qué? A través de la palabra, a través de los sacramentos, a través de la comunión con los hermanos, que se resume todo en a través de la acción del Espíritu Santo. Eso es participación. Entonces, lo que no queremos en la Iglesia Católica son simples espectadores que simplemente ven, mira, se está organizando esto, les quedó muy bonito su congreso. No, ese no es lenguaje católico. Les salió muy bonito su encuentro diocesano. Yo sé que hay personas que a veces se acercan con la mejor buena voluntad, se acercan donde el obispo, donde los organizadores, y le dicen: Monseñor Rodrigo, le salió muy bien su encuentro. Si yo fuera Monseñor Rodrigo, yo creo que yo no quedaría tan contento, porque no es el encuentro de él con él, es el encuentro de todos nosotros, iglesia viva, iglesia que tiene conciencia de que Cristo vive y reina. El obispo tiene que hacer lo que tiene que hacer, el sacerdote lo que tiene que hacer, la religiosa lo que tiene que hacer. Yo procuro hacer lo que a mí me toca hacer. Pero ¿y lo tuyo? Llevar el mensaje de Cristo, especialmente a aquellos que nunca vienen, ¿quién lo va a hacer? Eso te toca a ti. Eso te toca a ti. Hay un ejemplo que siempre repito, ya lo he dicho muchas veces. Supongamos que tú trabajas en una empresa. En muchas empresas hay que entrar presentando un carnet, una credencial, alguna cosa. Tú llegas allá con tu credencial, te dejan entrar. Si yo llego allá a esa empresa donde tú trabajas y yo digo: soy el padre Nelson, ábrame que voy a evangelizar. Si me pongo muy insistente, llaman a la policía y dicen: aquí hay un señor loco de blanco que quiere meterse. En cambio tú, que trabajas ahí, tú sí tienes tu carnet, tú tienes tu credencial, tú entras y tú eres presencia de Cristo ahí. Eso es participación. Y fíjate cómo ya casi estamos llegando a la palabra misión. Entonces, la participación, ¿qué es? La conciencia de la vida de Dios en ti. Ay, pero es que yo soy apenas un niño. Lee la historia de San Tarcisio. Pero es que yo soy apenas una niñita. Lee la historia de la Beata Imelda o de Santa Jacinta Marto, de las videntes de Fátima. Es que yo ya estoy muy viejito. Sí, es verdad, está muy viejito, seamos sinceros. Viejito sí está. Pero usted, en su casa o ancianato, usted puede llevar el evangelio. Usted puede llevar el evangelio. Claro, porque allá también quiere estar Cristo. Entonces, la participación, ¿cómo es? ¿Qué hago para que la vida de Cristo no se me apague? ¿Qué hago para que la vida de Cristo no sea un recuerdo, ni una anécdota, ni simplemente una experiencia de sacar muchas fotos? ¿Qué hago? ¿Sabes lo que uno tiene que hacer? La palabra, los sacramentos, la comunión con los hermanos. Hay que congregarse, hay que reunirse, hay que pertenecer. El que no pertenece se enfría. Acuérdate ese ejemplo que siempre se dice: tú tienes
una hoguera con varios palos que están encendidos. Si tú los separas, muy pronto se apagan todos. Si los mantienes unidos, el fuego permanece. Hay que estar en comunión con los hermanos, hay que pertenecer, hay que hacer camino con otros. Solos, no. Por eso nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles: se reunían para partir el pan, para compartir los bienes, para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Hay que congregarse, hay que reunirse, hay que pertenecer. Y sobre todo necesitamos la acción del Espíritu Santo, que se vive a través de la oración, a través de la formación, a través de sus distintos dones y carismas. Eso es participación. Entonces yo vengo al encuentro diocesano no únicamente para coleccionar experiencias o para subir actualizaciones de estado. Yo vengo al encuentro diocesano para avivar esa llama que ya está en mí, porque no quiero que se apague, porque yo quiero que ese Cristo vivo, a través de mis ojos, a través de mis palabras, a través de mis acciones, alcance a otros. Y ya llegamos a la palabra misión. Ya esa es la palabra misión. Pero antes de enfatizar la parte de la misión, quiero que tomemos conciencia de algo, mis hermanos. La misión no es algo que nos mandan desde fuera. Usted no vaya a decir, por favor, bueno, este obispo nos puso tarea, este obispo nos hizo un encargo. Y es verdad que el obispo nos pone tareas y nos hace encargos, pero mira, antes del obispo, antes de este obispo o quien el Señor ponga al frente de la diócesis, es el Señor el que dice, está en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, seréis mis testigos. Entonces miremos bien cómo funciona esto de la misión. La misión no es simplemente cosas que hacemos. La misión, esta es de las definiciones más bonitas, es un desbordamiento de amor. Muchos de ustedes recordarán cuando se enamoraron por primera vez, quizás el siglo pasado. ¿Qué le pasa a la persona enamorada? Yo cuando cuento esta historia siempre recuerdo a un amigo mío. Recuerdo a un amigo mío, mi gran amigo en mi tiempo de secundaria. Tanto me acuerdo que recuerdo la fecha. El día 18 de agosto de 1980, yo también soy del siglo pasado. El día 18 de agosto de 1980, ese fue un lunes, me encuentro yo con mi querido amigo. No voy a decir el nombre porque no sé si se mudó a Palmira. Ese hombre tenía que contarme, tenía que contarme que, pues imagínate que había una chica, cuyo nombre tampoco puedo decir porque no sé si vive en Buga. Había una chica que a él le gustaba muchísimo y él estaba mirando a ver cómo hacía para llamar la atención de ella, y que como él la quería tanto, que ella le correspondiera. Es algo bello, es algo bonito. Eso bien vivido, claro que está en el plan de Dios, nadie lo duda. Y entonces cuando llegó el día lunes, porque esto sucedió el fin de semana, no sé si el 16 o el 17, cuando llegó el día lunes él tenía que contármelo a mí, porque yo era su gran amigo, seguimos siendo amigos. Y entonces él tenía que contarme. Lo que pasa es que ya no está con esa muchacha, pero esa es otra historia. Yo solo le estoy contando lo que pasó el 18 de agosto de 1980. Entonces este hombre tenía que contarme. ¿Qué tenía que contarme?
Tengo que ponerle un nombre aquí, no es el nombre de ella, vamos a llamarla Lucía aquí, porque tengo que decir un nombre. Me dice, imagínate, imagínate. ¿Qué pasó? ¿Qué? Lucía me dijo que sí. Esa era la gran noticia. Esa es la evangelización. La evangelización es un desbordamiento de amor. Por eso la misión, la evangelización, vienen de la participación. Si tú empiezas a llenarte con la palabra, a llenarte de la gracia de los sacramentos, porque has vivido con provecho el sacramento de la confesión, porque asistes con frecuencia y con atención a la Eucaristía, y así con los demás sacramentos, cuando tú tienes esa vida sacramental, esa vida en el Espíritu, se va llenando tu corazón, se va llenando de amor. Yo necesito que tú seas como mi amigo querido, que ya no se aguantaba, que tenía que decirme, porque sus ojos ya lo decían, porque su sonrisa ya lo decía, porque su alegría ya lo decía. ¿Y qué era lo que él quería decirme? Me aman, me siento amado por Lucía. Lucía me ama. Él tenía que decirlo porque era algo muy fuerte. Esa es la misión. Esa es la misión. Llénate de ese amor. Llénate de ese amor. Y tú experimentarás que tú tienes que contarlo. Tienes que contarlo. Pero lo van a contar, como en el caso de mi amigo querido, lo van a contar tus ojos antes que tus palabras. Lo va a contar tu sonrisa antes que tu discurso. Lo va a contar tu alegría antes que un plan pastoral. Están muy bien los planes pastorales, están muy bien los discursos, están muy bien las palabras, pero todo eso será sonido hueco si no está el amor que te desborda. Ese amor que te hace decir, me amó y se entregó por mí. De verdad me amó. Como dijo aquel gran poeta, entiendo yo que Lope de Vega, ¿no? ¿Qué tengo yo?, pregunta en un poema que se convirtió en himno de la liturgia de las horas en Colombia para Cuaresma. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras. ¿Qué tengo yo? El que siente el asombro de que el Dios grande me ama tanto. El inocente Cordero se sacrificó por mí y ha enviado desde el seno de Dios Padre, ha enviado el poder del Espíritu. El que se siente así amado, entonces tiene que repetir lo que dijo San Pedro en Hechos de los Apóstoles: no podemos callar lo que hemos visto. No podemos callar. Por supuesto, aquí hay que recordar a San Juan Pablo II en su carta Redentoris Missio. Nos da esta advertencia, hombre sabio, San Juan Pablo II, nos da esta advertencia. La misión no es una imposición. Nosotros no imponemos, nosotros proponemos. Entonces, mi amigo aquel del colegio se sentía súper feliz, pero él no me dijo: ¿ahora qué? Usted enamórese, usted también le toca enamorarse, a ver, haga algo. No. Yo llevaba otro camino, y mira por dónde me va llevando el Señor. Yo llevaba otro camino, pero Él me compartió su alegría, y su alegría, aunque no era la mía, claro que tocó mi corazón.
Nosotros no tenemos que ser gente cansona, no tenemos que fatigar a nadie. El fanatismo y el estar ahogando a las personas con una insistencia que se vuelve al final enojosa, eso no es lo nuestro. Lo que a nosotros nos corresponde, ya te dije, hay que empezar la evangelización con la mirada brillante, con la sonrisa sincera, con la alegría profunda, con las acciones de servicio. Eso es lo que nos han dicho los papas desde siempre. La evangelización empieza con el testimonio. Decía San Gregorio Magno, es ley del predicador hacer primero lo que predica. Entonces, mis hermanos, así llegamos a la misión. Queremos una iglesia diocesana repleta de amor, una iglesia diocesana donde cada uno se sabe amado, donde cada uno puede repetir, como dijo Lope de Vega, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Por qué me buscas tanto? ¿Por qué tanto amor para conmigo? ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras. ¿Cuánto me has esperado, Señor? ¿Cuánto me has amado, Señor? ¿Cuánto has hecho por mí? Una vez la amiga de Siena, Santa Catalina, meditaba en estas cosas y le decía a Jesús, en un llanto enamorado le decía a Jesús, tú me haces enloquecer, tu amor me hace enloquecer. Y ese amor no se acaba, ese amor no se destruye. Este querido amigo del colegio, después de que estuvo súper enamorado, cosas pasaron y ese noviazgo no llegó a otro compromiso. Cosas pasaron. Con Cristo no. Con Cristo es para siempre. Con Cristo es para siempre, para el tiempo y para la eternidad. Sí, mis hermanos, vamos a ponernos de pies, a cerrar con una pequeña oración. Ya sabemos qué queremos ser. Iglesia en comunión, iglesia en participación, iglesia en misión. Iglesia que toma conciencia y agradece el bautismo. Iglesia que da testimonio con sus acciones y después con sus palabras. Tengan la gentileza de repetir después de mí esta sencilla oración. Padre Dios, que has enviado al mundo la palabra de sabiduría y el espíritu de amor, enséñanos a conocerte y enséñanos a conocernos para sabernos necesitados y para saber que tú suples nuestras necesidades. Señor Jesucristo, tuyos somos y tuyos queremos ser. Ahora empieza a subir el volumen. Señor Jesucristo, tuyos somos y tuyos queremos ser. La última vez. Señor Jesucristo, tuyos somos y tuyos queremos ser. Quienes quieran que reine Jesucristo en nuestra diócesis y en toda Colombia, un aplauso al Señor.